Hola, buenas tardes. Estamos a jueves 28 de julio del año 2022. Estamos a casi un mes de lo que va a ser el plebiscito constituyente, donde como país nos vamos a pronunciar en relación a una nueva carta constituyente. Y lamentablemente las políticas de fomento lector, la ausencia de clases de formación de educación cívica tal vez nos está de alguna manera jugando en contra. Esta semana en la prensa internacional aparece Chile nombrado como uno de los países donde hay mayor desinformación en lo que tiene que ver con el ámbito político, y en relación a eso la Universidad de Chile no puede estar ajena, y por supuesto que tampoco sus egresadas y egresados. Como ya lo saben, la semana pasada iniciamos un ciclo de talleres que tiene que ver con revisar el texto constituyente, indagar en torno a cómo informarnos, ver quiénes son los agentes de participación y por supuesto también ver temáticas en torno a los derechos sociales que consagra esta propuesta. El día de hoy en esta sesión, en el taller de hoy, tenemos un tema que es crucial, que es muy importante, porque dentro de todo el proceso de desinformación que hemos estado viviendo, han ido apareciendo temas como, por ejemplo, si es que vamos a experimentar pérdidas de derechos materiales, etcétera, y a lo mejor el sistema político todavía no aparece como muy dibujado a nivel de opinión pública, siendo que es algo fundamental. Muchas veces aparece en redes sociales el sistema político nombrado o enunciado de una manera indirecta en términos de cuál va a ser finalmente el régimen político que esta constitución va a favorecer, en realidad cómo se van a resguardar los derechos civiles y políticos a partir de esta constitución, que a lo mejor son conceptos que nos resultan un poco alejados. Y afortunadamente tenemos entre nuestras egresadas y egresados expertos y expertas que nos van a estar apoyando durante estas semanas para poder adentrarnos en estos temas y de una manera mucho más didáctica, con la posibilidad de que podamos conversar y poder específicamente tener ciertas preguntas o dudas que podamos tener, aunque resulten muy básicas, pero que son fundamentales. Y bueno, el egresado o el alumno que hoy día nos va a acompañar es a la vez académico de la Universidad de Chile. Tenemos el orgullo de que sea un sociólogo de nuestra universidad, que se ha formado como sociólogo político a través de su doctorado en la Universidad de Florencia, además de estudiar estos temas y realizar una vasta colaboración con los medios de comunicación, estar siempre participando, entregándonos cuáles son las claves para leer lo que tiene que ver con el sistema político en la Constitución, es una persona que lo enseña. Así es que el taller de hoy día de verdad va a ser un taller fundamental para adentrarnos en la lectura del texto constituyente, si es que aún no lo están leyendo. Claramente que después de tener esta sesión con el profesor Octavio Avendaño, historiador, sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en ciencia política, que nos va a explicar de manera fácil y de manera fundamental, muy clara, cómo de alguna manera el texto de la nueva Constitución nos plantea el sistema político para el país. Profesora Avendaño, siéntase bienvenido. Muchas gracias, Ana María, por esta presentación. Muchas gracias por la invitación al equipo de alumni y al equipo de Uchile Constituyente por generar este tipo de instancias y de espacios de discusión y de reflexión respecto de lo que ha sido el proceso constituyente y respecto de lo que es el contenido de la nueva Constitución a plebiscitar el día 4 de septiembre. Lo que voy a realizar a continuación es una presentación que está relacionada con un tema que no necesariamente es abordado como ítem particular en la nueva Constitución, sino que si atendemos a las definiciones que nos presenta la ciencia política o que nos viene presentando la ciencia política desde un tiempo a esta parte, así como también la sociología política, el derecho constitucional, aparece desglosada en tres ejes importantes. Uno, el eje de participación, otro que tiene que ver con el poder legislativo, las atribuciones del poder legislativo y, desde luego, el ejecutivo. A partir de la relación entre ejecutivo y legislativo podemos deducir, entre otras cosas, la forma de gobierno y el carácter que va a tener el sistema político, además de lo relacionado con participación, que es bastante importante. Es un elemento bastante importante y sobre el cual
hubo no solamente una amplia discusión, sino que vamos a observar una serie de contenidos bastante, algunos de ellos inéditos y muy relevantes. Ahora, es importante partir destacando de que el tema del sistema político en general, o los temas asociados al sistema político, fueron los más controversiales. Y suelen ser los más controversiales porque normalmente tienen que ver con la forma de gobierno, normalmente, o se discute respecto de la forma de gobierno y nunca hay un consenso. Tenemos un debate no resuelto en América Latina sobre presidencialismo y parlamentarismo. Ese es un debate no resuelto y hay posturas bastante diversas al respecto, incluso posturas que a veces son transversales. Hay algunos partidarios del parlamentarismo que son personas de izquierda, así como también personas de derecha que son partidarios del parlamentarismo, lo mismo respecto del presidencialismo, las fórmulas intermedias, como podemos encontrar con quienes plantean la necesidad de avanzar hacia un semipresidencialismo o hacia un semiparlamentarismo. A diferencia de lo que fueron otros temas como los derechos fundamentales o los derechos económicos sociales, en esto no hay un consenso amplio en lo que podríamos denominar el espectro político de nuestro país o tampoco en lo que fue el funcionamiento de la Convención Constitucional. Hubo varias discusiones al respecto, algunas eh, reformulaciones a propuestas que se fueron planteando. Pero es interesante observar y analizar con detención lo que ocurre en materia de participación, cuáles son las atribuciones que va a tener el nuevo Poder Legislativo, o las características que va a tener el Poder Legislativo, y cuáles son las características y las atribuciones que va a tener el Ejecutivo. Eso es lo que voy a realizar a continuación y luego hacer algunos comentarios generales respecto de lo que está contenido en la nueva Constitución. En eso va a consistir mi presentación. Quiero partir también destacando de que en la nueva Constitución eh, hay elementos que podríamos considerar de ruptura, hay situaciones de ruptura, así como también hay situaciones de continuidad en relación a lo que ha sido la tradición constitucional, incluso elementos de continuidad con lo que podríamos reconocer al interior de la Constitución de el 80, con sus reformas posteriores actualmente vigentes. Hay en ese sentido elementos de continuidad, como también hay una serie de elementos que son inéditos y que marcan una suerte de ruptura con la tradición constitucional anterior. No solamente con la tradición constitucional que instala la discusión en torno a lo que va a ser el texto de 1980, sino que en relación a 1833 o en relación a 1925. Basta mencionar eh, dos aspectos que son absolutamente inéditos, o tres aspectos que son absolutamente inéditos. Uno es el de la plurinacionalidad. En segundo lugar, la paridad de género. Es un elemento completamente inédito. Recordemos que cuando se estableció la Constitución de 1925, que ha sido la Constitución que ha permitido mayores avances en materia de democratización o en materia de derechos económicos sociales, hacia la población chilena, ni siquiera tenía acceso a la participación la población femenina o la mujer en general. Y sin embargo, fue una constitución que posteriormente devino en inclusiva. Esta es una constitución en ese sentido mucho más inclusiva aún porque plantea el tema de la paridad y porque plantea la incorporación o una participación y una integración mucho más explícita hacia los pueblos originarios. Como elemento de continuidad, podríamos mencionar en términos generales y algo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema político, lo que es la tradición presidencialista. Este es un elemento que ha estado presente en casi todas las constituciones que están vigentes desde 1833 en adelante. El presidencialismo, hay una tradición presidencialista que es una tradición que no solamente está presente y arraigada en nuestro país, sino que está prácticamente arraigada en todo el continente. Eh, en América Latina el presidencialismo es un fenómeno acentuado, arraigado,
históricamente, al igual que en nuestro país. Quiero, en función de los tres elementos que señalé anteriormente, que nos permiten ofrecer una visión panorámica del funcionamiento del sistema político, partir con aquel que ofrece mayores novedades o que introduce una serie de elementos que no solamente son novedosos, sino que son o apuntan hacia una mayor inclusividad, el de la participación. En materia de participación, si atendemos a lo que se plantea en el artículo 152 de la nueva Constitución, vamos a observar de que hay un reconocimiento constitucional hacia tres formas de participación: hacia la forma directa, hacia la forma asociativa y hacia la forma representativa. No es solamente la participación en función del funcionamiento de las estructuras representativas la que está garantizada, no es solamente la participación electoral o la participación eh, orientada hacia la elección y renovación de las autoridades la que está garantizada, sino que también hay otras formas de participación que vamos a reconocer en el ámbito de la sociedad civil. Así como también la participación directa, una participación que se va a expresar en distintos planos y que va a ser fundamental, sobre todo en el ámbito local o en aquellas pretensiones que tienen que ver con la descentralización del país, que desde luego está contenida también como uno de los grandes propósitos y uno de los grandes logros de esta nueva constitución. Desde luego, observamos un énfasis bastante notorio en lo que es la participación directa. Y la participación directa entendida, eh, eh, como les decían, en una serie de formas o en una serie de expresiones, pero sobre todo entendida a partir de lo que se plantea como iniciativa popular de ley. Uno de los elementos novedosos en ese sentido y que fue planteado en discusiones anteriores o en intentos de reforma que se llevaron a cabo en los últimos 12 años, tiene que ver con otorgar y generar instancias para que los ciudadanos y las ciudadanas se involucren en la presentación de proyectos de ley o de iniciativas populares de ley. Ese es un elemento que podríamos denominar novedoso. El segundo elemento novedoso tiene que ver con la participación ambiental y aquí, desde luego, ha sido fundamental el aporte que han hecho una serie de movimientos territoriales y sociales preocupados por el tema ambiental, preocupados por la defensa del agua y por la defensa de los territorios. Eso permite darle una garantía constitucional a esta forma de participación que tiene que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente y, como señalaba anteriormente, la iniciativa popular de ley, que es también un elemento bastante novedoso. En materia de participación electoral, podríamos decir que hay más bien continuidad respecto de aquellas reformas que fueron planteadas en el transcurso de los últimos años, tales como el carácter obligatorio del voto, que va a regir por primera vez a propósito de el plebiscito del 4 de septiembre y que desde luego es parte de lo que fue el acuerdo y el funcionamiento de las comisiones técnicas que derivaron del acuerdo político del 15 de noviembre del año 2019. En ese sentido, también tiene algo de inédito, pero recordemos que el voto obligatorio ha sido la reivindicación de una serie de sectores durante, podríamos decir, las dos últimas décadas. Han habido varios sectores que han estado insistiendo permanentemente en la necesidad de establecer el voto obligatorio, entre otras cosas, para promover una mayor participación, para evitar la desafección hacia el sistema político y, desde luego, garantizar y promover una mejor calidad del sistema democrático en general. Junto con el voto obligatorio, también habría que destacar y que se plantea nuevamente algo que se logró en los últimos años, que es el voto de los chilenos en el exterior.
De manera que aquí tenemos dos elementos que han sido la reivindicación de la discusión política que ha tenido lugar en los últimos años. Ahora, en materia de representación política se plantea el tema de la paridad, y se plantea el tema de la paridad no solamente desde el punto de vista de la confección de las listas, sino que también se plantea en el momento de la distribución de los cargos. No obstante, aquí podemos detectar un elemento que habría que tomar en consideración a propósito de la necesidad de reformar algunos elementos de la Constitución más adelante, debido a que la paridad no necesariamente estaría respondiendo a otras demandas de inclusión por parte de las comunidades LGTBQ+. Y en ese sentido habría que tener en cuenta esa demanda de integración, la demanda por la paridad ha sido acogida, pero falta todavía la demanda hacia el resto de las disidencias y minorías sexuales en general, porque no solamente se responde la demanda de la equidad de género, sino que también se responde a incluir a los pueblos originarios a través de cupos especiales que van a ser, desde luego, electos por quienes pertenezcan a estas comunidades y por distritos que se definan en específico para la elección de este tipo de representantes. Eh, de manera que observamos acá una serie de elementos que vale la pena mencionar, vale la pena destacar, y que están garantizados en la nueva constitución y que apuntan a promover la participación. En la nueva constitución se plantea de manera bastante categórica, de manera bastante taxativa, que el Estado se debe ocupar o debe velar por promover la participación, así como también por promover la organización de determinados grupos sociales. Pero es muy importante la labor que va a asumir el Estado desde el punto de vista de la participación, y aquí podemos, desde luego, establecer una relación con el comentario que hacía Ana María al introducir esta presentación respecto del problema de la cultura cívica o la falta de formación cívica en los planes y programas de enseñanza. Esa va a tener que ser una labor del Estado, o va a tener que ser algo que se tendrá que revertir en los próximos años, debido a que el Estado tendrá que velar por garantizar una mayor participación, un mayor involucramiento ciudadano en la esfera pública. En segundo término, lo que se ha denominado el Congreso o el bicameralismo asimétrico, y que se expresa a través de la presencia de dos cámaras que en cierta medida reproducen, en cierta medida reproducen el esquema bicameral que existe en la actualidad, pero bajo condiciones completamente distintas. El legislativo queda expresado a través de la presencia de dos cámaras, una Cámara de Diputadas y Diputados y una Cámara de Regiones. Estamos hablando de un Congreso que va a ser paritario y que va a ser al mismo tiempo plurinacional. Va a tener estos dos componentes novedosos, además de establecer la simetría entre la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones. Va a tener mayor atribución desde el punto de vista legislativo la Cámara de Diputadas y de Diputados, mientras que la Cámara de las Regiones se va a abocar a temas que tienen que ver específicamente con las demandas de tipo regional o con los problemas de tipo regional. Eh, Ambas cámaras van a tener un funcionamiento equivalente, 4 años, un funcionamiento de 4 años, una renovación cada 4 años. Recordemos que en la actualidad el Senado se renueva cada 8 años de manera parcial. En esta ocasión, la nueva constitución plantea una renovación para ambas cámaras cada 4 años, con la reelección de un solo periodo. Y aquí yo me atrevo a plantear un elemento de crítica en el sentido de que es necesario extender el periodo de renovación, porque es parte, en el fondo, de
lo que podríamos denominar la competencia política, la competencia electoral, y es también y debe ser el reflejo de la voluntad general. Los representantes o los representados, cuando son electos, tienden a reflejar una suerte de voluntad general o una voluntad de la ciudadanía. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta la posibilidad de la renovación cuando la ciudadanía demanda o simplemente está de acuerdo en la renovación. En ese sentido, podríamos decir que el riesgo que se corre al cortar eh, y al limitar en un solo periodo la renovación es, desde luego, tener un Congreso con menos experiencia, con parlamentarios que van a tener menores experiencias, porque el tiempo es un factor decisivo desde el punto de vista de la experiencia legislativa y la experiencia también desde el punto de vista de la representación, al establecer este tipo de limitaciones. Ese es un elemento de crítica que yo me atrevo a formular, pero que en algún momento podría ser revisado o podría ser reformado más adelante, incluso por los futuros congresos nacionales o congresos plurinacionales que se elijan. Respecto de el tercer elemento y que tiene que ver con el funcionamiento del Ejecutivo, vamos a observar acá una diferencia bastante notoria entre las atribuciones del Legislativo y las atribuciones del Ejecutivo. Desde luego, si volvemos atrás y volvemos a el funcionamiento de ambas cámaras, habría que señalar de que la Cámara de Diputadas y Diputados tiene una gran cantidad de funciones y de atribuciones que tienen que ver con funciones de tipo legislativa, con funciones que están relacionadas con la rendición de cuentas, con la fiscalización, con el control, además con la posibilidad de acusar constitucionalmente a personeros de gobierno, al propio presidente de la República, mientras la Cámara de Regiones se limita a aspectos que tienen que ver con las regiones y a una parte también de lo que es la producción de tipo legislativa. La Cámara de Regiones actúa como una suerte de juez en el caso de la acusación constitucional, pero gran parte de la atribución, la investigación en el marco de una acusación constitucional recae en la Cámara, en los representantes de la Cámara de Diputados y de Diputados. En ambas cámaras, además, van a funcionar comisiones especiales, además de las comisiones legislativas típicas que se suelen constituir actualmente en el Congreso Nacional. Pero al observar las atribuciones del presidente de la República, observamos una suerte de asimetría, una asimetría respecto del, 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 del poder legislativo. En ese sentido, no hay un contrapeso todavía notorio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, por varias razones que voy a especificar a continuación. En primer lugar, bueno, la nueva constitución establece que el presidente de la República dura 4 años, pudiendo ser reelecto por otros 4 años, de manera simultánea o o en un periodo completamente distinto. No necesariamente puede ser reelecto a continuación de la finalización del primer mandato, sino que puede ser reelecto de manera alternada, pero solo una vez. Con ello, se establece una condición para el presidente de la República que no existía desde la década de 1860. Ninguna constitución, ni la constitución del 25 ni la constitución del 80 establecieron la reelección. Además, porque ese es un recurso que se utilizó en la Constitución del 33 hasta la década de 1860. El último presidente que dura 2 periodos consecutivos fue José Joaquín Pérez, entre 1860 y 1861 y 1871. Recordemos los llamados 3 decenios conservadores, el de Prieto, Bulnes y Montt, que duran 10 años cada uno, más el de José Joaquín Pérez, que pertenece a una corriente liberal.
pero a partir de ese momento los propios liberales se encargan de reformar la Constitución para evitar precisamente la reelección o para poner fin a el tema de la reelección y de ese modo introducir mayor competencia política y al mismo tiempo atenuar el poder que tendía a concentrar el poder ejecutivo. Sin embargo, observamos además que el presidente de la República sigue conservando una amplia cantidad de funciones, incluyendo aquellas que tienen que ver con la producción legislativa. El presidente de la República, tal como establece o como se establece en la Constitución del 80, tiene atribuciones de carácter legislativo, incluso tiene más atribuciones que los propios congresistas, lo cual pone en tela de juicio esta idea de el presidencialismo atenuado, porque el presidente de la República va a conservar un amplio poder de veto sobre las mociones e iniciativas legislativas que presenten los propios parlamentarios. Eh, Además de este conjunto de atribuciones, que son las atribuciones típicas que poseen los presidentes de la República y que en realidad se produce y se reproduce en el resto de América Latina, además, por el hecho de que el presidente de la República es al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de Estado, observamos otro tipo de situaciones. Bueno, desde luego puede el gobierno, el presidente de la República, previa autorización y aprobación por parte del Congreso Nacional, establecer algunos decretos con fuerza de ley. Eso es algo que se ha mantenido en la tradición constitucional de nuestro país desde hace mucho tiempo, incluso lo podemos observar en el marco de la propia Constitución de 1925. Incluso podríamos decir que en menos, en el último tiempo, en la Constitución del 80 y en la actual Constitución, teniendo en consideración que la Constitución del 33 y la Constitución del 25 establecieron facultades extraordinarias para el presidente de la República que eran otorgadas por el Congreso Nacional. Acá no hay facultades extraordinarias, pero se mantiene esta idea de los decretos con fuerza de ley. Pero lo más importante tiene que ver con la, eh, el, la capacidad de veto, el poder de veto que tiene el presidente de la República sobre la producción legislativa que provenga desde el Congreso Nacional. Las leyes pueden ser presentadas por el propio presidente de la República o pueden ser presentadas a través de mociones parlamentarias. El presidente de la República a través de mensajes o a través de mociones parlamentarias, incluso a través de parlamentarios oficialistas se pueden presentar determinados proyectos de ley que sean o que cuenten con la venia del presidente de la República, o por mandato eh, 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 o por disposición del propio presidente de la República. Pero cuando se trata de la moción parlamentaria hay una serie de limitaciones. En primer lugar, las mociones parlamentarias deben contar con un apoyo. No cualquier parlamentario puede presentar una moción, sino que esa moción tiene que tener el respaldo de al menos eh, el 10% de los miembros de la Cámara de Diputadas y de Diputados, y menos del tercio. Es el requisito que se plantea para presentar una moción. Luego, esa moción tiene que estar acompañada de un informe técnico de la Secretaría de Presupuesto, lo cual ya implica una importante limitación. No cualquier proyecto de ley puede ser autorizado si es que no cuenta con este informe técnico. Y por otro lado, el presidente de la República, si no respalda esa iniciativa parlamentaria es completamente desechada. Incluso si la iniciativa es tramitada a pesar del apoyo inicial del presidente de la República, el presidente de la República después puede decidir rechazar ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley no puede ser presentado nuevamente en un plazo de un año y tiene que ser presentado o puede ser, para su insistencia, se debe contar con al menos 3/5 de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputadas y de Diputados. En ese sentido, observamos una asimetría importante entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
comentarios generales en función de lo que plantea la Constitución. Desde luego, un marcado énfasis en la participación directa, y en esto estamos frente a un componente o frente a un elemento de carácter inédito. Sin embargo, el énfasis que le otorga a la participación, y sobre todo a la participación directa, porque son todas las formas de participación las que están siendo promovidas y están siendo garantizadas por parte del Estado, no tienen la misma correspondencia en relación a las formas de mediación y a las formas de representación. Muchos nos preguntamos por qué ese mismo énfasis no estuvo planteado para mejorar y revertir los problemas que hoy día aquejan a el sistema de partidos, eh, cuyo, cuya situación de desinstitucionalización es también bastante inédita. En ese sentido se le otorga muy poca importancia a los partidos en relación a la participación. Y llama la atención esto porque las democracias contemporáneas, esto lo sabemos, requiere del funcionamiento y de la labor que cumplen los partidos. Y no solamente el funcionamiento normal de la democracia es la que requiere de la presencia de partidos fortalecidos, de partidos altamente institucionalizados, sino que el momento constituyente que estamos viviendo en la actualidad. De ser aprobada la nueva constitución, va a requerir de un proceso de asimilación y de arraigo. Y ahí los partidos pueden jugar un rol fundamental. Si los partidos se presentan de manera debilitada, ese proceso de arraigo, de asimilación, de arraigo institucional y de asimilación de normas, de prácticas, de las nuevas reglas del juego, va a ser mucho más dificultoso y mucho más lento. Puede tomar un mayor tiempo que si se contara con partidos o instituciones intermedias fortalecidas. Eh, el hecho de tomar en consideración al Estado como garante de la participación es importante, es fundamental, pero aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Y a propósito de lo que decía Ana María también en la introducción, aquí hay un déficit en materia de cultura cívica en nuestro país. Entonces, por más que el Estado promueva la participación no, se va a hacer, no va a ser efectiva si no se acompaña de una promoción del desarrollo de la cultura cívica en términos generales. Si lo comparamos con otros países como Uruguay, donde existe una cultura cívica arraigada, la participación directa y todas las formas de participación, desde luego, funcionan de manera efectiva. Ahí logran un funcionamiento efectivo y logran también tener efectos bastante virtuosos para el funcionamiento, la profundización del sistema democrático. Acá habría que tener en consideración la ausencia de elementos culturales al momento de promover la participación, porque el riesgo de ello es que la ciudadanía y parte importante de la sociedad civil se transformen en dependiente del Estado. Es decir, si no hay recursos, si no está el Estado, detrás la ciudadanía no se moviliza o no participa. Ese es un riesgo que se puede, que se corre al no contar con una cultura cívica a la par de esta importante función o atribución que deberá asumir el Estado y que en parte está respondiendo a una situación deficitaria que tenemos desde hace mucho tiempo. No es primera vez que se nos presenta esta situación. Históricamente, la sociedad civil en nuestro país ha sido débil y muy dependiente del Estado. La capacidad organizativa de los sectores populares ha dependido en diversas ocasiones del Estado, del esfuerzo o del apoyo incluso económico brindado desde el Estado. Recordemos la política de promoción popular en los años 60. Fue una política planificada y definida desde el Estado para fomentar la participación y la organización de aquellos sectores que estaban o habían sido históricamente excluidos. Respecto del presidencialismo, desde luego queda bastante claro de que hay un problema ahí desde el punto de vista
de lo que podríamos denominar el equilibrio entre los dos poderes, y en ese sentido no se logra avanzar hacia un presidencialismo más atenuado. Se debiera tener esto en consideración teniendo en cuenta otro antecedente que es muy importante y que es que el presidencialismo en muchos países latinoamericanos, incluso en Chile, eh, a propósito del contexto previo al estallido social, se ha transformado también en un factor desencadenante de la crisis o que desencadena situaciones de crisis. Históricamente, si tomamos en cuenta la tradición constitucional y lo que ha sido la trayectoria del presidencialismo en nuestro país, las distintas etapas del presidencialismo han desembocado en situaciones de crisis. La guerra civil de 1891, las guerras civiles del 51 y del 59, más la de 1891, la situación que vive nuestro país entre el 27 y el 31, la situación de crisis que se vive previo a el golpe de Estado y el quiebre del sistema democrático en 1973, que una parte importante de la literatura, recordemos los trabajos de Juan Lins o de Arturo Valenzuela, lo atribuyen a el carácter que tuvo el presidencialismo, no solamente en Chile, sino que también en otros países latinoamericanos. En ese sentido, debiese tenerse en cuenta este importante factor al momento de aplicar y de llevar a materia de ley muchos de los elementos que están contenidos en la nueva constitución. Curiosamente, no hubo un consenso amplio respecto del carácter del régimen político. Fueron muy pocos los convencionales que plantearon una propuesta alternativa al presidencialismo y que finalmente no prosperó. Tampoco hubo consenso en el mundo académico. El propio en iniciativas como Chile Constituyente, donde tuvimos oportunidad de debatir y reflexionar sobre este tema, tampoco hubo consenso. No quiere decir que esto esté resuelto, porque el debate está abierto y ha estado abierto desde hace mucho tiempo, por ende sigue existiendo el dilema entre presidencialismo y parlamentarismo, incluso ese dilema está presente en otro contexto donde se da la situación inversa, en el contexto europeo, donde las democracias parlamentarias también se han tendido a presidencializar, o a veces se cuestiona el excesivo parlamentarismo de las democracias europeas en desmedro del presidencialismo. Entonces, no es un tema que se pueda zanjar de manera simple o de buenas a primeras, sino que va a depender también de cómo logre funcionar en los próximos años esta nueva institucionalidad definida y estas nuevas atribuciones que han sido definidas para los cuerpos legislativos como para el presidente de la República. Eso sería, en términos generales, lo que me interesaba compartir respecto de los temas relacionados con sistema político en la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Octavio, por esta charla muy interesante. Recordar que estamos en el taller Enseña Alumni número 18, esta plataforma de la Universidad de Chile que de cierta forma busca reunir a sus egresados y egresadas en torno a estos temas que son tan importantes. La semana pasada comenzamos este ciclo constituyente con la primera charla sobre desinformación y hoy estamos aquí hablando de este capítulo fundamental dentro de la propuesta de nueva Carta Magna, lo que se le llama la sala de máquinas, así que es muy interesante lo que nos planteó hoy día Octavio y esperamos que sea así también para las personas que están viendo esto. Recordar que esta conversación va a estar disponible una vez que termine, va a estar en nuestro canal de YouTube, así también la anterior y las anteriores, para que las puedan revisar, tomar nota y así que todo el contenido quede claro. Lo mismo los invitamos a que se registren en alumni.uchile.cl y de esta forma seguir en la Casa de Bello y así también que nos sigan en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, donde en todas partes nos encuentran como Alumni Uchile para estar pendientes de las próximas actividades que estemos desarrollando como institución. Así que este bloque es para revisar las preguntas que llegaron al formulario. Hubo mucho interés, principalmente de algunos temas muy puntuales y aquí tengo algunas preguntas y me gustaría partir con esta, que es un tema que
Ha estado en la prensa, se ha comentado muy poco igual, pero está como el tema ahí y no se ha aclarado, y es que se dice que algunos elementos del capítulo del sistema político permitirían que se instale un sistema de gobierno, una dictadura. Entonces me preguntaban si hay elementos que podrían favorecer la instalación de una dictadura como régimen de gobierno, y si fuera así, entonces, ¿qué tan democrática es la propuesta de texto constitucional? Partamos por esa y luego que la responda seguimos con las otras. Octavio, tienes la palabra. No, dictadura no. Lo que sí es el riesgo que se puede correr dependiendo de el color político de quien asuma la presidencia de la República o asume el gobierno en relación a la cantidad de atribuciones que tiene el Ejecutivo. Pero pensar en una dictadura es un poco exagerado. Eh, de hecho, acabamos de salir de un momento donde hubo, eh, hubo eh, digamos, soluciones de tipo autoritaria, como las que se dieron a propósito del estallido social en las semanas posteriores al inicio del estallido social, donde hubo medidas de tipo autoritarias, partiendo por la declaración de estado de excepción constitucional o partiendo por el establecimiento del estado de sitio, con el consiguiente control por parte de las Fuerzas Armadas del orden público, del orden interno. Eh, Ese tipo de situaciones no están contempladas en ese sentido. eh, es bastante clara y explícita la nueva constitución respecto de la declaración de estado de excepción. Eh, de partida, la declaración de estado de excepción depende del apoyo por parte del Congreso Nacional, y como lo señalé anteriormente, ni siquiera están contempladas atribuciones que en el pasado los presidentes de la República tuvieron, como eh, el uso de facultades extraordinarias que sí se prestaron para soluciones de tipo autoritaria. Recordemos que en la constitución del 25, o en el periodo de vigencia de la constitución del 25, Carlos Ibáñez, entre el 27 y el 31, eh, Arturo Alessandri, entre el 32 y el 38, eh, Gabriel González Videla, 46-52, eh, Carlos Ibáñez nuevamente el 52-58, y una parte del gobierno de Jorge Alessandri entre el 58 y el año 63, recurrieron al uso de facultades extraordinarias. Eh, Muchas veces esas facultades extraordinarias, el uso de facultades extraordinarias, devinieron en verdaderas soluciones autoritarias y en medidas bastante drásticas, como la proscripción del Partido Comunista, la persecución del movimiento sindical durante el gobierno de González Videla y parte importante del segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Eh, lo mismo en el caso del gobierno de Arturo Alessandri entre el 32 y el año 38, que sirvió de hecho para acentuar la institucionalidad establecida en la Constitución del 25, que no se había logrado establecer o afianzar hasta ese entonces. Pero acá no observamos ese tipo de riesgos, salvo por el exceso de atribuciones del presidente de la República, Sí, creo que así, ya apuntaba que, la y que, pregunta, a las atribuciones que tiene cada cámara. exacto, y que en el fondo permiten plantear la reflexión de qué pasaría si, por ejemplo, el próximo gobierno estuviese conducido por una figura como José Antonio Cast. De todas maneras, a pesar de eso, no hay un riesgo dictatorial, porque de todas maneras hay ciertas situaciones de equilibrio, a pesar de que se mantiene una suerte de desequilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero ese desequilibrio está presente en todos los presidencialismos actuales en América Latina. Y ha estado presente durante todos estos años en el caso chileno. Y nadie ha hablado de riesgo autoritario, salvo en situaciones extremas como el caso venezolano, en los últimos años, a partir del año 2012 en adelante. Pero,
pero no es posible plantear en términos tan drásticos la posibilidad de el establecimiento de una dictadura. Perfecto, esperamos haya quedado claro y también las personas que están aquí en el Zoom pueden ir dejando sus preguntas en el chat y las vamos a ir leyendo Perdón, al final. perdón, Dígame. Nicolás, porque hay otro elemento que es muy importante en esto, es el exceso de la gran cantidad de derechos que garantiza la nueva Constitución. Los derechos fundamentales están garantizados y están garantizados hacia el conjunto de la población. Entonces, como en ninguna otra, o como en ningún otro texto constitucional. Entonces, en ese sentido, hay todo lo contrario, más garantías de libertad y de el respeto a ciertos derechos fundamentales que la vulneración de ese tipo de derechos eh, frente a una situación de cambio en la orientación política de quien pueda gobernar. Súper. Como decía, las personas que están aquí en el Zoom pueden ir dejando sus preguntas en el chat y las vamos a responder al final. Pero ahora pasemos a otro tema que es bien importante también y tiene que ver con las exigencias a los requisitos para postular a la Cámara de Diputadas y Diputados. Me preguntan directamente, al aumentar las facultades de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿se aumenta también las exigencias de los requisitos de ingreso? No, no, los requisitos de ingreso son muy similares a los actuales, salvo el tema de la paridad y los cupos especiales para los pueblos originarios. Eh, pero se plantea incluso, a propósito de los cupos especiales para los pueblos originarios, que el mínimo de integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados debe ser de 155, el mínimo. Puede ser más incluso, en función de los cupos especiales y en función también del tema de la paridad. No hay cambio en los requisitos, salvo incluir el tema de la paridad y los cupos especiales. Eh, lo mismo para el Senado. Hay un cambio desde el punto de vista de la distribución espacial o territorial de los cargos. Lo que se plantea para el Senado es que el mínimo debe ser de 3 por región. Y en lo posible deben estar equiparados la cantidad de cargos. Ahí me surge la duda, yo no tengo claridad respecto de cómo respetar el criterio de la proporcionalidad poblacional, teniendo en cuenta de que la región metropolitana tendría que tener mucho más cantidad de senadores que, por ejemplo, la región de Aysén u otras, debido a la dimensión poblacional. Ese elemento no está claro en la Constitución, en el texto, tendrá que ser materia de ley posteriormente para definir criterios de proporcionalidad en relación a la dimensión poblacional. Los requisitos son muy parecidos eh, y lo que cambia también tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Regiones es el tema de la paridad y los cupos especiales para el pueblo originario. Perfecto. Pasemos a la tercera pregunta ya y luego cerramos con una opinión personal que le piden acá, pero la tercera dice, ¿cómo será la participación ciudadana en torno a mecanismos de representación? ¿Cómo será la participación ciudadana en torno a mecanismos de representación? Yo creo que eh, eh, lo que pasa es que ahí los límites no son eh, tan cerrados o tan claros, porque hay ámbitos de representación que son ámbitos de representación local que se ven fortalecidos a través de una participación de carácter más directa. La participación directa no necesariamente debe ser concebida como el sustituto de la participación para la elección de representantes o para fortalecer las instituciones representativas. Por el contrario, la participación directa puede tener efectos virtuosos para el resto de la estructura representativa. Y donde más vamos a notar ese fortalecimiento es a nivel local y a nivel regional. Hay varias instancias que están contempladas de participación local y regional que se pueden ver beneficiadas con una participación de carácter directa. Ahora, si lo tomamos en cuenta, lo tomamos a nivel general, considerando cuáles han sido las tendencias arraigadas
en términos de participación electoral en los últimos años para las elecciones generales o para las elecciones de diputadas y de diputados y senatoriales, desde luego ahí lo más probable es que la tendencia no tienda a variar, salvo en términos de cantidad de votantes o de cantidad de concurrentes, debido a que se va a establecer ahora la obligatoriedad. Pero de todas maneras vamos a tener por mucho tiempo conductas de desafección o no concurrencia a eventos electorales cuando se trata de elegir autoridades como el presidente de la República o bien a los integrantes de los cuerpos legislativos. Lo más probable es que esa tendencia se mantenga, pero se logre contrarrestar por la obligatoriedad del voto. De hecho, no, las estimaciones que hay respecto de la participación para el 4 de septiembre no son, nadie está diciendo que va a haber una participación sobre 90% por el hecho de haber sido establecido el voto obligatorio, sino que va a ser superior a las elecciones anteriores o a los eventos electorales anteriores, pero tampoco va a ser una participación que logre sobrepasar el umbral del 80%, debido a que hay una tendencia ya arraigada en la población y eso lleva a que muchos sectores incluso asuman, entre otras cosas, de que en realidad no, por desinformación no sepan de que el evento electoral del 4 de septiembre es obligatorio. Hay personas que no lo saben aún. Y por otro lado, que tampoco hay sanciones efectivas respecto de los no concurrentes. Y eso también puede inhibir la participación o una parte de la participación de parte de aquellos sectores más desafectos. Ahora, lo relevante del evento del 4 de septiembre es que vamos a tener una franja electoral que no ha participado en en los últimos años, incluso en las últimas décadas, de que son electores que no se inscribieron en los momentos en que existía la inscripción voluntaria y la participación obligatoria, y que tampoco concurrieron cuando se estableció el voto voluntario y la inscripción automática. Perfecto, entonces me agarro de lo que tú decías, hago el llamado a las personas que están viendo esto a que el 4 de septiembre el voto es obligatorio, existen Obligatorio. multas para quienes no participen y el llamado es a participar. Quiero cerrar este bloque de preguntas con, dicen, algo, una opinión personal suya y usted como un estudioso en la materia, dicen que me gustaría saber, en caso de aprobarse el proyecto, ¿qué debería modificarse para mejorar el sistema político propuesto bajo su perspectiva, según lo que usted ha podido estudiar, analizar? Yo diría que precisamente por la pregunta anterior, el establecer un mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, ampliar las funciones de fiscalización y de control por parte de no solamente la Cámara de Diputadas y de Diputados, sino que también por parte de la Cámara de las Regiones. Entre otras cosas porque hay autoridades regionales eh, que que van a ser representantes del Ejecutivo o van a ser van a ser expresión del Ejecutivo a nivel de las regiones y esas autoridades pueden ser fiscalizadas y controladas directamente por la Cámara de las Regiones, además de cumplir, como ha ocurrido en los últimos años, en el caso de la acusación constitucional, de tener la misma atribución que tiene la Cámara de Diputados para sancionar a representantes o miembros del gobierno central, ya sea ministros de Estado o el propio presidente de la República. Eh, por otro lado, el tema del fortalecimiento de los partidos me parece clave. Hay un debe en la carta actual, en la actual constitución. No puede ser que la actual constitución se ponga al mismo nivel de la constitución del 80, que es una constitución antipartido. Es una constitución que debilita a los partidos, que plantea el fortalecimiento de los cuerpos intermedios, que es una idea que plantean inicialmente los gremialistas, incluso fortalecer los cuerpos intermedios y en lo posible sustituir el rol que históricamente asumieron los partidos desde el punto de vista de la movilización, desde el punto de vista de la generación de propuestas para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos y desde el punto de vista también de lo que es el reclutamiento del personal que se dirige a los cargos de la administración pública o los cargos del gobierno central.
Eh, en ese sentido, creo que se debiese apuntar a revertir el déficit que no solamente poseen los partidos, sino que también otras instituciones que debiesen cumplir una función de mediación. Esa función es clave, porque cuando hablamos de los partidos y de el desempeño que cumplen para el funcionamiento del sistema democrático, estamos hablando de instituciones que permiten institucionalizar las situaciones de conflicto que son inherentes a cualquier sociedad. Luego, ofrecer alternativas para que los ciudadanos puedan tomar decisiones, informar a la población, y hacer efectiva también la rendición de cuentas, los procesos de rendición de cuentas, de fiscalización, ni hablar en el caso del rol que debe cumplir la oposición o las diferentes oposiciones en términos de la fiscalización y el control que posee el Ejecutivo. Eso, junto con lo anterior, permite precisamente atenuar cualquier riesgo de lo que me planteaban inicialmente, la deriva autoritaria, si es posible una deriva autoritaria. No es posible si se garantizan el fortalecimiento de estas instituciones representativas en general. Buenísimo, Octavio, muchísimas gracias. Entonces yo me despido en esta parte. Estas eran algunas de las preguntas que llegaron a nuestro formulario, también que llegaron por el chat por interno. Así que muchas gracias, espero haya quedado todo claro. Y antes de despedirme, tengo dos invitaciones. Primero, a que sigamos informándonos respecto a este proceso constituyente, que es muy importante, y lo podamos hacer con el libro oficial, leyendo, informándonos como en estos espacios. Y segundo, a seguir participando de este ciclo de talleres constituyentes que estamos organizando desde Alumni, también con Uchile Constituyente, y que la próxima semana vamos a continuar y Ana María tiene más detalles sobre eso. Así que yo me despido en esta parte, doy paso a Ana María para que cierre este interesante taller que tuvimos hoy. Muchísimas gracias a Nicolás Fuentes Cruces, nuestro as de las redes sociales, quien está ahí difundiendo Alumni para poder llegar a la ciudadanía. Este es un momento también para nosotras como proyecto en el sentido de poder conectarnos con las comunidades y poder de alguna manera tomar esas conversaciones que escuchamos. Entonces vamos a tener más talleres relacionados con el texto constituyente. Entonces la invitación, además de inscribirse y además de seguirnos, es a que tomemos esas preguntas que nos llegan en los memes, que podemos escuchar en la calle, que podemos escuchar con las personas con las que nos relacionamos, y traerlas acá, donde nos vamos a encontrar con egresados y egresadas de la universidad que además son expertos y son expertas. Y antes de devolverle la palabra al profesor Octavio Avendaño, también quiero agradecer a Diego Cruzat, nuestro realizador audiovisual, también Diego Espinosa, nuestro coordinador de comunicaciones, Ruby Ruiz, nuestra coordinadora de proyectos digitales y datos que hacen Alumni, y por supuesto a Víctor Hugo Moreno de Uchile Constituyente, que nos está permitiendo de alguna manera sumarnos a todos estos seminarios que se están haciendo en la universidad. Visiten la página de Uchile Constituyente, donde también hay mucho material. El profesor Octavio Avendaño, tenemos la suerte de que es alguien que ha seguido el proceso constituyente desde el día cero, entonces conoce todas las propuestas de borradores, cuáles fueron las trastiendas, las contiendas. Busquen sus columnas o entrevistas que también hay en la radio de la Universidad de Chile y otros medios para poder informarnos. Y bueno, tenemos dos invitaciones que son muy importantes. En concreto, siempre recordar que esto parte porque hubo jóvenes que saltaron el torniquete y justamente el nuevo texto constitucional, si bien dice que va a haber un voto obligatorio, también da la posibilidad de un voto voluntario para quienes tienen de 16 a 16 años y más. Y la próxima semana nos va a acompañar Valesca Abuzaada, que ella es egresada del Magíster de Gestión y Políticas Públicas de nuestra universidad, además de ser abogada y ser integrante de la Defensoría de la Niñez. Nos va a venir a hablar sobre el tema de la participación de las infancias y juventudes en el proceso constituyente, que va a estar muy interesante. Y también va a estar el profesor Francisco Zúñiga en la semana subsiguiente, que nos va a traer un aterrizaje en torno al tema de los derechos sociales. Hoy día, con el profesor Octavio Avendaño, hemos podido avanzar en torno a temas muy importantes, como por ejemplo la participación directa, el tema de la representación regional,
y de alguna manera también cómo se contrapesa estas atribuciones que va a tener o que tendría el presidente o la presidenta de la República en relación a una serie de derechos que se nos tienen que garantizar como ciudadanía. Así es que agradecemos, por supuesto, a quienes se conectaron. Este video está disponible, va a quedar disponible para que sea viralizado, reproducido, a disposición de las comunidades docentes, escolares, organizaciones sociales, y siéntanse con la confianza de contactarse con nosotras y nosotros ahí a través de las redes sociales donde está Nicolás, para poder de alguna manera generar una reflexión en torno a este texto que, como ya lo ha dicho Nicolás, vayamos al texto original y démonos la oportunidad de leer, y le damos las gracias al profesor Octavio Avendaño, quien nos ha permitido de alguna manera una introducción con una muy responsable recopilación de lo que ha sido el proceso para poder de alguna manera ir al texto. Entonces ahora ya sé que cuando vayamos a ver partes relacionadas con el sistema político, que sabemos que no está como tan explícito, sino que está contenido en los 3 componentes que él nos enunció, decir, el profesor estaba hablando de esto. El profesor estaba hablando de este punto. Entonces, muchas gracias, profesor, sociólogo, egresado de las aulas del campus Juan Gómez Milla, ahora académico. Octavio Avendaño, muchas gracias. Damos la palabra para que puedas despedirte. Muchas gracias, Ana María. Reitero mi gratitud a participar y a exponer en esta importante iniciativa. Creo que es muy necesario compartir no solamente las visiones respecto al texto, sino que también hacer una lectura detenida, detallada de sus contenidos, de los contenidos más importantes, de aquellos contenidos que no solamente nos interesan de manera más directa, sino que de aquellos contenidos que van a ser decisivos para el funcionamiento del Estado y el devenir de la sociedad chilena en los próximos años. En ese sentido, la invitación es, desde luego, a participar en el evento y en el plebiscito del 4 de septiembre, a participar en la difusión del texto y en la lectura detenida y detallada. Es muy importante siempre una ciudadanía informada. Esa ciudadanía informada permite que los eventos electorales siempre lleguen a buen puerto y tengan los efectos que todos esperamos. De lo contrario, si la ciudadanía no se informa y se deja guiar por opiniones de terceros, por lo que dicen las redes sociales, el sentido de este tipo de procesos se desvirtúa. En ese sentido, vuelvo a reiterar la invitación a participar, pero también a informarse respecto de los principales contenidos del texto. Ok, muchísimas gracias, profesor, y bueno, nos encontramos en una próxima sesión, y bueno, el video va a quedar disponible en nuestra página alumni.chile.cl, ahí van a ver los talleres que vienen próximos. Apórtennos con preguntas, esas preguntas que andan por ahí dando vueltas, que generan un ruido, y por supuesto acá las podemos consultar y poner en común con nuestros egresados y egresadas expertas que han estado en el proceso constituyente, y no perdamos la oportunidad. Así es que muchísimas gracias, profesor, por la generosidad, porque sabemos que está altamente requerido y cerrando el semestre. Así es que muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego, adiós. Chao, chao.